Estimados estudiantes, nuevamente dándoles la bienvenida a esta semana 7, en el cual vamos a desarrollar nuestro tema sobre los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste nuestro tema de esta semana. Para ello entonces vamos a hacer una introducción en la cual nos indica cómo funciona un test de glucosa en la sangre. Entonces, sabemos, ¿no?, que uno de las enfermedades que tenemos en estos últimos tiempos es sobre el tema de la glucosa, ¿no? Entonces, utilizamos aparatos, ahora cada vez más sencillo en su forma de medir, pero bastante precisos, que nos ayudan a poder evaluar, ¿no?, el grado de azúcares, ¿no?, en la sangre, sobre todo referenciado a la glucosa. Entonces, eh, sabemos que la glucosa son carbohidratos, son azúcares, y el azúcar se procesa gracias a la insulina en nuestro organismo. Entonces, es ahí donde se basa, se fundamenta para evaluar, ¿no?, eh, eh, la salud de la persona en relación a esta enfermedad. Y el equipo que se utiliza es un glucómetro, ¿no?, el cual se toma una muestra de sangre y por diferencia potencial calcula la presencia de glucosa, ¿cierto?, en la sangre, ¿no? Es una forma entonces de evaluar. Entonces es un poco la introducción al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué será esa glucosa? ¿Quién es la glucosa? Como vemos aquí, tenemos en una forma inicial la estructura, la cual detallaremos un poco en nuestra clase de hoy. Para ello debemos tener en cuenta quiénes son estas sustancias, ¿no? Y está relacionado a las biomoléculas orgánicas de los seres vivos, como son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hormonas, que son lo que vamos a trabajar en esta oportunidad, en esta clase de hoy. Además, son sustancias energéticas, son sustancias nutritivas energéticas, ¿cierto?, que almacenan energía dentro de las estructuras que lo conforman y que son muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes en nuestro organismo y eh, y que se encuentran, lógicamente, en los diferentes alimentos. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de nuestra clase de hoy es que al término de la sesión, el estudiante identifica los carbohidratos, lípidos, grasas, aceites, aminoácidos y proteínas, aplicando conocimientos sobre su clasificación, propiedades químicas, así como sus aplicaciones, sustentando con orden y coherencia. Por lo tanto, vamos a tocar en nuestro tema de hoy sobre los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y sobre las proteínas. Bien, empezamos con los carbohidratos, que son sustancias, ¿cierto?, orgánicas, las más abundantes en la naturaleza y también los más consumidos en la dieta, ¿no?, alimenticia de todos nosotros. Los carbohidratos contienen estructuras aldehídos o grupos, ¿cierto?, aldehídos o grupos cetonas polihidroxiladas, o sea, quiere decir que dentro de las estructuras están los OH de los alcoholes. El origen de los carbohidratos es la glucosa, que proviene de la fotosíntesis, ¿no? Y bueno, la palabra carbohidrato deriva históricamente del hecho que la glucosa fue el primer carbohidrato simple que se obtuvo de manera pura, la cual su fórmula molecular es SiH12O6 y
que originalmente se pensaba que era un hidrato de carbono, por eso inicialmente se le llamó hidratos de carbono, ¿no? Entre las fuentes de carbohidratos tenemos a las frutas, la miel, la leche, la caña de azúcar, granos, cereales, raíces comestibles. También existen un gran número de carbohidratos. Dentro de ellos los más conocidos están la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón, la celulosa, ¿cierto? Su estructura química determina su funcionalidad y sus características mismas que influyen en lo que es el sabor, viscosidad, estructura, color de cada uno de los diferentes alimentos que los contienen. Clasificación de estos carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo a tres formas, ¿cierto? Una primera forma por, ¿no?, la posición del grupo carbonilo. Entonces, si contiene el grupo aldehído es una aldosa y si contiene el grupo carbonilo es una cetosa. Por ejemplo, si es una aldosa, un ejemplo de una aldosa es la glucosa, porque contiene el grupo aldehído, y un ejemplo de una cetosa que contiene el grupo cetona es la fructosa, ¿no? Grupo CO. Una segunda forma de clasificar es por el número de carbonos que tiene la estructura. Si la estructura del carbohidrato tiene 3 carbonos, que son eh, la cantidad en las cuales contienen esta estructura, entre 3 a 6 generalmente, entre 3 a 6 carbonos. Entonces, si tiene 3 carbonos, se le denominan triosas. Ejemplo de una triosa es la aldotriosa. Si tiene 4 carbonos, se le llaman tetrosas. Si tiene 5 carbonos, pentosas. Y si tiene 6, hexosas. ¿Cierto? Que son, como le decía, la cantidad de carbonos en las cuales generalmente contienen estos carbohidratos, entre 3 a 6 carbonos, generalmente, ¿no? Y una tercera clasificación es por las unidades sacáridas que tienen las estructuras de cada uno de estos carbohidratos. Si tiene una sola unidad sacárida, se le llama monosacáridos. Hay un ejemplo, es la galactosa. Si tienen dos unidades sacáridas, o sea, mejor dicho, dos monosacáridos, se le llaman disacáridos. Sería dos monosacáridos, generan dos monosacáridos, generan un disacárido. Y ejemplo de tenemos la lactosa. Y si ya tienen varios monómeros, o sea, varios monosacáridos, entonces se le llaman polisacáridos, ¿no? Y un ejemplo de ellos es la celulosa. Muy bien, entonces ahí tenemos una forma de practicar. Los monosacáridos. ¿Quiénes son estos monosacáridos? Son los carbohidratos más simples, más sencillos, ¿cierto? De estos carbohidratos, ¿no?, que pueden ser aldehídos o cetonas. Generalmente, como decía, ¿no?, tienen o están estructurados entre 3 a 6 carbonos en su cadena, lógicamente, la cual puede contener a la vez dentro de estas estructuras al grupo aldehído o al grupo cetona, ¿no? Solamente uno de ellos, ¿no? No pueden estar los dos a la vez. Y los OH, ¿no? Como vemos en las estructuras, está, por ejemplo, acá el grupo aldehído, ¿cierto? El COH, entonces este es una aldosa, o el CO que es de una cetona, ¿cierto? Entonces este es una cetosa. Y lógicamente una cadena carbonada que puede variar entre 3 a 6, y ahí están unidos ya los OH, ¿cierto? Eso es lo que caracteriza a los eh, carbohidratos, ¿no? El grupo aldehído y OH, o el grupo cetona y OH, ¿correcto? Entonces, por eso que los monosacáridos que tengan aldehído se le denominarán aldosas y los que tengan eh, el grupo cetona se llamarán cetosas, ¿no? Ejemplos respectivos de cada uno de ellos, por ejemplo, el gliceraldehído, que es el carbohidrato monosacárido más sencillo, más simple, igual que la dihidroxiacetona que contiene el grupo cetona y OH, que también es uno de los eh, monosacáridos más simples, más sencillos, o el carbohidrato que utilizamos, ¿no?, que se tiene más sencillo, más simple de este grupo de compuestos, ¿no? Por lo tanto, entonces, los azúcares se clasifican también según el número de carbonos, ¿cierto? Y ahí tenemos, pues, como decía, si es de 3 triosas, si es de 4 tetrosas, si es de 5 pentosas, si es de 6 las hexosas, ¿no? En el orden, ¿cierto? Como vemos ahí.
Hay ejemplo de cada uno. Por ejemplo, una aldohexosa es una glucosa que tiene esta estructura de 6 carbonos y el CHO es una alde, entonces pues tiene grupo aldehído. La fructosa es una cetosa y como es de 6 carbonos es una cetohexosa, entonces pues tiene 6 carbonos y el grupo cetona. La ribosa, que es una aldopentosa porque tiene 5 carbonos y el grupo aldehído. Y la pseudotorosa, que es una sección que tiene 7 carbonos, ¿no? Y el grupo cetona. Bueno, algunos monosacáridos que pertenecen respectivamente tanto a aldosas como a cetosas, que contiene el grupo aldehído, tenemos algunos de ellos dependiendo de la cantidad de carbono, ¿no? Igual que las cetosas que contienen el grupo carbono, algunos de ellos, ¿no? Una de las formas de representar a los monosacáridos es haciendo uso de las estructuras de Fischer, ¿cierto? Que son las estructuras más adecuadas para representar a estos compuestos, donde ahí se ve en la estructura de los enlaces entre carbono y carbono y los grupos funcionales que los contienen, el grupo aldehído o el grupo cetona y los OHs, ¿cierto? Indicándonos, dando una idea adecuada de cómo es la estructura de un compuesto. Pero también tenemos las estructuras en forma de círculos o líneas o las estructuras en forma de círculos de cuñas, muy similares, muy parecidas, ¿no? Que nos permiten entonces tener una mejor eh, visualización de la estructura de este tipo de compuestos. Entonces las estructuras de Fischer son las más empleadas, ¿cierto? Se dio su nombre Fischer en honor al químico alemán eh, em, Emil Fischer, que ganó el premio Nobel, ¿cierto? Por justamente brindar este tipo de conocimientos, ¿no? Sobre lo que son las estructuras químicas, ¿no? Son las más adecuadas, donde las estructuras, el esqueleto hidrocarbonado se dibuja en forma vertical y con el carbono más oxidado, o sea que contiene el grupo funcional, que se encuentra en la parte superior. Por eso el grupo aldehído o el grupo cetona siempre está en la parte superior, ¿no? En la parte de arriba. Pero también tenemos las proyecciones de Haworth. Las proyecciones de Haworth son más adecuadas cuando ya se tratan de uniones de dos monosacáridos, o sea, sobre todo se emplean más para los disacáridos o los polisacáridos, ¿no? Que son estructuras cíclicas ya, como ustedes ven, ¿cierto? Donde se ubican de manera adecuada las estructuras carbonadas y los grupos funcionales, tanto el OH de los alcoholes como el grupo aldehído cetona de la estructura que conforman, ¿no? Que generando la estructura cíclica, ¿cierto? La estructura de Haworth. Lógicamente, estas estructuras pueden transformarse unas en otras. Las estructuras de Fischer se pueden pasar a la estructura de Haworth o las estructuras de Haworth se pueden pasar a la estructura de Fischer, ¿no? De manera adecuada que nos permitan, lógicamente, representar a estos monosacáridos, ¿no? Tenemos también en este tipo de compuestos las configuraciones D y L, o sea, estrógiro y levógiro, o sea, que vienen a ser justamente cuando se hace un análisis de estas estructuras de compuestos, ¿cierto? La desviación de la luz polarizada, ¿no? La cual si desvían la luz polarizada hacia la derecha, entonces se llaman destrógiros, y si se desvía la luz polarizada hacia la izquierda, se le denominan los levógiros. Por eso se le llaman las configuraciones D y L, ¿no? Relacionados, obviamente, a estos compuestos. Entonces, los azúcares de la serie D tienen el grupo H del carbono asimétrico en la parte inferior derecha, como vemos acá, ¿no? Aquí está en el carbono quiral, ¿cierto? Carbono eh, asimétrico. Entonces vemos que el OH cuando está a la derecha, entonces es distrógeno. Y cuando está hacia la izquierda, como vemos acá, ¿no? En el lado izquierdo del carbono quiral o del carbono asimétrico, entonces eh, es, es una configuración L, ¿no? Eso es muy importante también porque nos permite conocer o complementar las propiedades y características de los diferentes compuestos, en este caso de los carbohidratos. Propiedades físicas. Los monosacáridos son sólidos cristalinos incoloros, aunque a menudo cristalizan con dificultad, son muy solubles en agua debido a que pueden formar puente de hidrógeno entre sus grupos polares OH y el agua. Solo son ligeramente solubles en etanol y son insolubles en disolventes no polares como el éter dietílico, el cloroformo y el benceno, ¿no? Algunas de las propiedades físicas.
Propiedades químicas, dentro de las propiedades químicas que tienen estos monosacáridos o los carbohidratos es que forman ésteres y ésteres, ¿cierto? Los cuales se denomina también protección de azúcares, ¿no? En los cuales permiten conocer las estructuras y las formaciones de estos compuestos, ¿cierto? En estructuras que, de acuerdo al grupo funcional, si es un aldehído o es una acetona, permite entonces eh, ver en qué se pueden transformar estos compuestos, ¿no? Ésteres y éteres. También los carbohidratos, ¿cierto? Se pueden transformar, ¿no? En estructuras, ¿no? Eh, monosacáridas por reducciones, ¿no? Y obtener alcoholes, ¿cierto? O sea, llevarlos hasta alcoholes por reducción, ¿no? Reacciones de reducción. También se pueden oxidar, ¿cierto? Entonces, al oxidarlo, entonces se pueden convertir en estructuras ácidas, ¿no? Entonces, los grupos funcionales se pueden convertir en ácidos carboxílicos, sustancias ácidas. Ejemplos de monosacáridos, los más conocidos tenemos a la glucosa, también conocida como dextrosa o azúcar de sangre. Es un monosacárido, es uno de los monosacáridos más abundantes. El exceso de este monosacárido, ¿cierto? Se almacena como glucógeno. Otro de los monosacáridos es la fructosa, o también conocido como azúcar de fruta, uno de los componentes del azúcar de mesa o sacarosa, y también se le usa como edulcorante. También tenemos un monosacárido de la galactosa, uno de los componentes del disacárido lactosa. Eh, Se produce en la glándula mamaria. Los pacientes con galactosemia no tienen una enzima que la asimile, produciendo cataratas o cirrosis, ¿no? Son algunas de las características. Tenemos los disacáridos, ¿cierto? Que son, lógicamente, moléculas formadas por dos monosacáridos unidos a través de los enlaces glucosídicos, ¿no? Los enlaces glucosídicos que se dan entonces entre cada una de estas estructuras que generan entonces el enlazamiento como una especie de un puente, ¿no? De unión, ¿cierto? Generando, lógicamente, estos disacáridos. Un ejemplo de disacáridos son la sacarosa, también conocido como azúcar común de mesa o azúcar de caña. Se produce en las hojas y en los tallos de las plantas. Es una fuente de energía que se transforma por toda la planta, que se transporta por toda la planta, y está compuesta por glucosa y fructosa. O sea, una sacarosa está formada por la unión de dos monosacáridos, uno es una glucosa y una fructosa. Entonces, tenemos ahí la sacarosa. Otro disacárido es la maltosa, también conocida como maltobiosa o también azúcar de malta, ya que se encuentran en los granos de las cebadas germinadas y se pueden obtener mediante hidrólisis de almidón y de glucosa, ¿cierto? La malta se extrae de los granos de los cereales ricos en almidón germinado y con ellos se pueden fabricar cervezas, whiskies y otro tipo de bebidas, ¿no? Son algunos de los ejemplos de disacáridos. También tenemos la lactosa, que es otro disacárido, la cual está formado por la unión de una glucosa y una galactosa. Cuando vemos hasta el disacárido unido con una glucosa y una galactosa. También conocido como azúcar de leche, ya que aparece en la leche de las animales hembras, ¿cierto? O también de los seres humanos hembras, en una proporción del 4 a 5%. Entonces tenemos ahí la lactosa. Y luego tenemos como polisacáridos, ¿no? Que vienen a ser la unión de varios monosacáridos, también llamados glucanos. Están formados por grandes cantidades de monosacáridos conectados por los enlaces glicosídicos. Los glucanos más pequeños se le llaman oligosacáridos, que son polímeros que contienen hasta 10 o 15 monómeros. Los polisacáridos pueden ser o pueden tener decenas, cientos o miles de azúcares simples. Los homoglucanos son aquellos polisacáridos que están formados por un mismo monosacárido. Entre ellos, los que más abundan son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, que son lógicamente homoglucanos, o sea, formados por un solo monosacárido, que en este caso sería la glucosa.
En el caso del almidón, o también llamado fécula, es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos, la amilosa, una proporción del 25%, y la amilopectina del 25%. Es un glúcido de reserva en la mayoría de los vegetales. Gran parte de las propiedades de las harinas y los productos de panadería y repostería, ¿cierto? Tienen como base las características del almidón. Entonces, el almidón es un polisacárido. También tenemos otro polisacárido, la celulosa, que es un polisacárido estructural en las plantas, muy importante en las plantas, debido a que la celulosa representa alrededor de la tercera parte de la biomasa de las plantas y es la que más abunda en la tierra, ¿cierto? Cada año se producen billones, 100 billones de kilogramos de celulosa. Ahora tenemos los lípidos que conforman a las grasas, están conformados por grasas y los aceites, ¿no? Que es una grasa, también conocido como lípido. Químicamente son ésteres de los ácidos grasos. El peso molecular elevado, generalmente con números par de carbonos. Ahí tenemos el propano, triol o glicerina. Son ésteres de glicerol o trigliceroles, cuya fórmula general es la siguiente, ¿no? La estructura de la glicerina tiene 3 carbonos, ¿cierto? Con la estructura, lógicamente, estérica, donde se ha unido, lógicamente, los ácidos grasos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, donde R y R2' son las cadenas carbonadas que vienen de los ácidos grasos, ¿no? Que mayormente están entre 10 a 12, 10 a 20 carbonos, ¿no? De 12 a 20 carbonos aproximadamente, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen las grasas? En forma natural están en los animales y vegetales, como grasa corporal. Eh, Lógicamente son sustancias de reserva, donde se les extrae con solventes orgánicos. El vegetal o animal elabora los lípidos por procesos metabólicos de esterificación, ¿cierto? O sea, la formación de estos lípidos, que son la grasa y los aceites, lógicamente se forman de manera metabólica cuando se unen ácidos grasos con la glicerina, ¿cierto? Lógicamente son 3 ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la glicerina, o también conocido como glicerol, que es un alcohol, tiene 3 OH. Entonces, los 3 grupos OH de la glicerina reaccionan con los ácidos grasos, por eso van a necesitar 3, ¿no? 3 ácidos, 3 estructuras ácidos grasas para unirse en cada uno y formando, obviamente, el triglicérido, ¿no? El triglicérido, ¿cierto? O el, el lípido, que puede ser aceite o puede ser una grasa, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tenemos de manera genérica las grasas aceites se forman por la combinación de alcohol, glicerol o propanadiol, comúnmente llamado glicerina, con ácidos grasos, con ciertos ácidos grasos. Entonces ahí tenemos justamente ya la estructura del triglicérido o del triglicerol, ¿cierto? O también conocido como estructuras que provienen de los ácidos grasos y la glicerina, ¿no? Está entonces la parte que proviene de la glicerina, en el cual han sido, ¿cierto?, unidos a los ácidos grasos, generando la estructura triglicéridos, ¿no? 3 ácidos grasos y la estructura del glicerol o glicerina, generando lógicamente estos diferentes estructuras que vienen a ser los lípidos, las grasas o aceites. ¿Qué son ácidos grasos? Son cadenas largas alquílicas o de cierto sin ramificación, terminados en grupos de ácidos carboxílicos, ¿cierto? Lo mismo que hacen que la sustancia sea hidrofóbica, ¿no? O sea, hidrofóbica afín a al agua, ¿no? Y también tiene una parte hidrofílica, ¿no? Afín a la grasa. Los ácidos grasos naturales tienen un grupo par de átomos de carbono, entre 10 a 20 carbonos. Por ejemplo, el ácido láurico, que es un ácido graso que tiene 12 carbonos, y se encuentra en el aceite de coco. Bueno, aquí tenemos algunas diferentes representaciones de estructuras de ácidos
el del ácido láurico, que es un ácido graso de 12 carbonos, como vemos, de cadenas largas, ¿no? Acá está, como se dice, contraída, ¿cierto? Pero la forma de cadena larga se visualiza más acá, más mejor ahí, y acá, obviamente, en una forma ya donde solamente se ven los enlaces, ¿no? Los ácidos grasos pueden ser saturados cuando la cadena carbonada es de enlaces simples, o sea, eh, carbonos como si fuera la estructura de un alcano. Pueden ser monoinsaturados, o sea, cuando la cadena carbonada contiene dobles enlaces, o también le llaman eh, estructuras con dobles enlaces. Y un ácido graso poliinsaturado cuando tiene varios dobles enlaces, ¿no? Los ácidos grasos poliinsaturados no son sintetizados por los humanos, por lo que requerimos en la dieta como ácidos grasos esenciales, ¿no? O sea, no los sintetizamos, estos poliinsaturados, y por lo tanto tenemos que consumirlos, ¿no? A través de los diferentes alimentos. Bueno, acá tenemos más ejemplos de estructuras de ácidos grasos que contienen una cierta cantidad según el tipo de ácido graso. El ácido láurico, por ejemplo, que tiene 12 carbonos, el ácido mirístico 14, el palmítico 16 carbonos, el esteárico 18 carbonos, y que se encuentran en diferentes fuentes. El láurico en el coco, el mirístico en las nueces, el palmítico en las palmas, el esteárico en las grasas de animales, con sus respectivas estructuras, ¿cierto? De cadenas largas, con el grupo funcional ácido, ¿no? Todos ellos son ácidos grasos, ¿no? Que van a formar las grasas o aceites al momento de ponerse en contacto con el glicero o la glicerina, ¿no? En la reacción de esterificación, ¿no? Entonces también tenemos los ácidos grasos monoinsaturados que solamente tienen un solo doble enlace, como los poliinsaturados que pueden tener ya dos o más dobles enlaces, ¿cierto? En los poliinsaturados tenemos ahí el linolénico, el ácido linoleico, arquidiónico, son ácidos entonces grasos con enlaces dobles. También tenemos dentro de los tipos de ácidos grasos, los ácidos grasos omegas, los omegas, ¿no? Llamados omegas, los cuales estos ácidos grasos omegas se dan en los dobles enlaces que contienen, o sea, en los insaturados, que de acuerdo a la posición, entonces van a denominarse omega 3, omega 6, omega 9, ¿no? Que son los más conocidos. Por ejemplo, el ácido linoleico, como podemos apreciar, es un omega 6 porque el doble enlace, de acuerdo a la posición en la estructura carbonada, está en el carbono 6, empezando a contabilizarlo desde el otro extremo donde está del grupo funcional principal, ¿no? Si el grupo funcional principal del ácido COH está en este extremo de la derecha, entonces se empieza a contabilizar desde el extremo de la izquierda, ¿no? En la posición 6, el doble enlace. Entonces, ese es un omega 6. Y así para los omega 3 lo mismo, empezando a contabilizar los extremos, si el doble enlace está en posición 3, entonces es un omega 3, ¿no? Ahí aparecen los ácidos grasos omega, ¿no? Omega 3, omega 6, que son muy importantes en la dieta alimenticia, ¿no? Y también para nosotros que consumimos este tipo de eh, sustancias. Bueno, la nomenclatura de la estructura de las grasas y los aceites mayormente se obtienen a partir de los nombres de donde provienen, de los vegetales o de las sustancias de donde están contenidos. Por ejemplo, ¿cierto? De los vegetales se obtiene aceite de oliva, ricino, maní, girasol, algodón, palma, grasa de cerdo, ¿cierto? Entonces toman los nombres, ¿cierto? Los animales, aceite de vainilla, aceite de ballena, grasa de cerdo, de vaca, hígado, pues. Y tenemos algunos ejemplos de ácido graso, ¿no? Tripalmitato de glicerilo, palmitina, triolato de glicerilo, oleína, triesterato de glicerilo o esterina, ¿no? Son algunos. ¿Qué propiedades físicas eh, se dan en este tipo de compuestos líquidos, grasas y aceites? Cuando en su constitución predominan los ácidos grasos saturados, que tienen sebos,
los cuales están en estado sólido y por eso se llaman grasas, ¿cierto? Y también están aquí las mantecas, ¿no? Que son de consistencia pastosa. Pero si predominan los insaturados, como el oleico o el linolénico, entonces eh, se denominan aceites, ¿no? Ya que se encuentran en estado líquido. Son de color blanco, amarillento, untuosos al tacto, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como éter, sulfuro de carbono, benceno, cloroformo, ¿cierto? Son algunas de las propiedades. Dentro de las propiedades químicas, tenemos que por calentamiento a altas temperaturas se descomponen, los aceites se oxidan a la altura del doble enlace y se endurecen o solidifican. Ahí tenemos, por ejemplo, la hidrogenación de aceites, la cual un ácido, una grasa, un aceite, al hidrogenarse, entonces se va a transformar en una grasa sólida, por ejemplo, ¿no? Entonces, unos ejemplos. También tenemos otra de las características es el desdoblamiento de las grasas, el cual la grasa o lípido al poner contacto con agua puede nuevamente a formarse lo que son los ácidos grasos que generaron en una reacción de purificación de estas grasas o aceites y el glicerol, ¿no? Entonces, lo inverso, ¿no? El equilibrio que llamamos. También puede hidrolizarse a través de una sustancia alcalina, la cual se llama la saponificación, para la obtención de jabones, que es una de los procesos o síntesis muy importante de manera industrial, porque tiene aplicaciones industriales para la obtención de jabones, ¿cierto? En esta reacción de saponificación, justamente se pone en contacto la grasa o aceite con una sustancia, una base muy fuerte, como puede ser una soda cáustica o hidróxido de sodio o una soda potásica, para transformarlo a estos ácidos o grasas en sales sódicas o sales potásicas, las cuales llamamos jabones, ¿cierto? La cual esta reacción se denomina reacción de saponificación. Al formarse esta sal sódica, que es el jabón, tiene una parte que es afín al agua, que le llamamos la zona de carácter hidrofílico, afín al agua, y la otra parte, el otro extremo, viene a ser la zona lipofílica, ¿no? Afín a la grasa. Esto es muy importante porque justamente le da esas propiedades al jabón, ¿cierto? De lo que es la limpieza, ¿no? De extraer la suciedad, ¿no? Por eso se utiliza como, ¿cierto? Como una sustancia que se emplea para eh, eliminar grasas o aceite, ¿no? Por estas características que presenta. Por lo tanto, ¿quiénes son los jabones? Los jabones son sales metálicas de los ácidos grasos, generalmente los que se utilizan ácidos grasos de estructuras que contienen entre 10 a 18 o 20 átomos de carbono. Dentro de los aceites que más se utilizan, son aceites que contienen ácidos grasos del ácido palmítico, esteárico, oleico. Y los metales más usados, ¿no? Para la obtención de jabones son el sodio y el potasio, ¿no? Por eso utilizan hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, bases muy importantes que se emplean por su característica para la obtención de este tipo de jabones, ¿no? La materia prima para los jabones entonces son las grasas, sebos, que contienen ácidos láurico, mirístico, palmítico, esteárico, y los aceites que contienen el ácido oleico, oliva, soya, pez, etcétera, ¿no? Bien. Y acá tenemos un ejemplo de una saponificación, ¿no? En el cual un ácido, una grasa, la estearina, por dicho, se pone en contacto en este caso con la potasa cáustica o hidróxido de potasio, una base también bastante fuerte, genera el jabón, ¿cierto? El estearato de potasio y como producto secundario el glicerol o la glicerina. Cuando el metal es sodio y el ácido es saturado se obtienen jabones duros, pero cuando el metal es potasio y el ácido es no saturado se obtiene jabones blandos.
Los jabones en sí no son compuestos químicamente puros, sino que tienen aditivos para mejorar su presencia, ¿no? Se le agrega, por ejemplo, alcohol para que sean jabones transparentes, o se le agregan ciertos perfumes para que le den ciertos aromas o colorantes para darle cierto color, ¿no? Algunas sustancias germicidas, antisépticas, que le dan o le confieren algunas propiedades, ¿no? Al jabón que se quiere obtener, ¿no? ¿Qué funciones presentan los lípidos? Funciones biológicas, los lípidos grasa. En los mamíferos sirven como una fuente de energía química, se consumen por oxidación y ayudan a proporcionar energía química en los procesos vitales. Cuando se metabolizan, se convierten en dióxido de carbono y agua, produciendo más del doble de las kilocalorías en los carbohidratos y proteínas. ¿Qué usos y aplicaciones tenemos de las grasas? Aceite en la alimentación. Tenemos aceite de maní, oliva, girasol, manteca. En pinturas y barnices están los aceites secantes. En la industria textil es el aceite de ricino. En productos terapéuticos tenemos ahí el aceite de ricino, hígado de bacalao, manteca de cacao. O sea, son algunas de las aplicaciones que se pueden dar a estos aceites, ¿no? Ahora tenemos los aminoácidos, que son compuestos orgánicos formados por el grupo carboxilo y el grupo amino, como lo podemos ver, ¿cierto? En el cual tenemos al carbono, al segundo carbono, ¿cierto? Después del grupo carboxilo, que a la vez contiene el grupo amino, ¿no? A este carbono, que es el segundo carbono después del grupo carboxílico, también se le denomina carbono alfa, ¿no? Porque ahí es donde va a estar el grupo amino que va a formar justamente los enlaces, ¿cierto? Los enlaces para unirse con otros aminoácidos y de esa manera formar las estructuras, ¿no? Que van a dar lugar las estructuras peptídicas para dar lugar, lógicamente, a las proteínas o polipéptidos, ¿no? Eh, Algunos ejemplos de aminoácidos tenemos la glicina, algunos aminoácidos son sustituidos, como el caso de la alanina, ¿cierto? Entonces, estas estructuras, lógicamente, como vemos, que contienen el grupo ácido y el grupo amino, porque se llaman aminoácidos, se pueden unir a través de los enlaces peptídicos, donde se une, ¿cierto?, el grupo carboxílico con el grupo amino, a través de los enlaces peptídicos, formando entonces estas cadenas poliméricas de aminoácidos que dan lugar a los polipéptidos o proteínas, ¿cierto? Cadenas coronadas. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro aminoácidos, la alanina, cinco aminoácidos, ¿no? La alanina, la serina, la glicina, la cisteína y la valina, lógicamente cada uno con sus estructuras, las cuales uniéndose el grupo carboxilo con el grupo amino en esa forma, ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Uniéndolo, entonces van a generar estas estructuras, ¿no? Uniendo, ¿no? Ahí como lo pueden ver. Y de esa manera generan toda una estructura polimérica que va a dar lugar a las proteínas o a los polipéptidos, ¿no? A través de los enlaces peptídicos. ¿Quiénes forman un enlace peptídico? Como ustedes ven, un enlace peptídico lo forma el ácido carboxílico y el grupo amino. ¿Correcto? Ellos son los encargados de formar estas cadenas carbónicas. Tipo de aminoácidos. Estos compuestos se unen para formar proteínas y otras macromoléculas. Se dividen en dos grupos, los esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no sintetizamos, pero son muy importantes consumirlos porque la carencia de uno de ellos genera problemas, ¿cierto? Metabólicos, y es por eso necesario consumirlos. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos aminoácidos que sí lo sintetizamos y por lo tanto pues, no es necesario consumirlos en los alimentos. Entonces, los aminoácidos con mayor contenido de aminoácidos eh, esenciales son las carnes, incluido el pescado, los huevos, los lácteos, los frutos secos y algunos vegetales. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que pueden ser producidos por el cuerpo humano,
específicamente en el hígado, y no es necesario entonces consumirlo en los alimentos. Dentro de los aminoácidos esenciales, que no los sintetizamos y que son necesarios, están el triptófano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, histidina, fenilalanina y la isoleucina, ¿no? Son aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos no esenciales son todos los demás aminoácidos, como por ejemplo la glicina, la adenina, la valina, la leucina, ¿no? Que son aminoácidos no esenciales. ¿Qué función cumplen los aminoácidos? En términos generales, la función de los aminoácidos son los siguientes, ¿no? Regular el ciclo del sueño y la vigilia, sintetizar hormonas, estimular eh, la síntesis de proteínas musculares, mejorar la circulación de oxígeno, regular la actividad cerebral, estado de alerta y sensaciones de presión, producir y almacenar energía, ¿cierto? Son algunos de las funciones de los aminoácidos. Aquí tenemos algunos aminoácidos, por ejemplo la alanina. Lo que está a su lado son los términos, la tecnología que se emplea al momento de unir o formar polipéptidos o proteínas, formado por una mezcla de estos aminoácidos: alanina ALA, arginina ARG, arpagina ASN, ácido aspartico ASP, cisteína cis, ácido glutámico GLU, glutamina GLN, glicina GLI, ¿no? Y así la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina. Todos ellos entonces son aminoácidos, ¿cierto? Eh, con sus respectivas estructuras. Y tenemos las proteínas, que en su composición química se clasifican en proteínas sencillas y proteínas conjugadas. Las sencillas son aquellas que se hidrolizan para formar solo aminoácidos. Ejemplo, las albúminas, globulinas, histonas, etc. Y las proteínas conjugadas que están unidas a un grupo proteico o no proteico, como un azúcar, un ácido nucleico, un lípido o algún otro grupo. Ejemplo, tenemos las glucoproteínas, la glicoproteína, la lipoproteína, la nucleoproteína, la metaloproteína, ¿no? Son algunos ejemplos de las proteínas, ¿no? Las proteínas pueden clasificarse en 4 niveles según las diferentes estructuras. La estructura primaria de una proteína es simplemente la secuencia del aminoácido. La estructura secundaria de una proteína describe cómo los segmentos del esqueleto del péptido se orientan en un patrón regular. La estructura terciaria describe cómo toda la molécula de proteína se enrolla en una forma tridimensional. La estructura cuaternaria describe cómo las moléculas o proteínas diferentes se integran para poder producir estructuras agregadas grandes, ¿no? De acuerdo a su estructura, las proteínas se clasifican también como proteínas fibrosas o globulares. Las proteínas fibrosas, como el colágeno en los tendones y el tejido conectivo y la miosina en el tejido muscular, consisten en cadenas de polipéptidos arregladas lado a lado en filamentos largos. Debido a que estas proteínas son resistentes o insolubles en agua, se utilizan en la naturaleza para formar materiales estructurales. Las proteínas globulares usualmente se enrollan en forma compacta, casi esféricas. Por lo general, estas proteínas son solubles en agua y se mueven dentro de la célula. Estas proteínas funcionan como enzimas, hormonas o proteínas transportadoras, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de proteínas: tipo hélice, tipo hoja plana, ¿cierto? Cadenas carbonadas poliméricas, proteínas, estructuras terciarias y estructuras cuaternarias, dependiendo lógicamente de cómo se van dando, ¿no? Ejemplos de que presentan las proteínas de sus funciones: las proteínas estructurales, ahí tenemos al colágeno y la creatina. Su función es fortalecer tendones, piel, cabello, uña, ¿no? Las enzimas, ejemplo, la ADN polimerasa, replica y repara el ADN. Son enzimas o proteínas transportadoras. En lo que son estas proteínas, está la hemoglobina, que transporta oxígeno a las células. Tenemos las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, ocasionan la contracción de los músculos. Las proteínas protectoras
Ahí están los anticuerpos complejos con proteínas extremas. Tenemos a las hormonas, ejemplo la insulina, regula el metabolismo de la glucosa, y las toxinas, que son, por ejemplo, veneno de serpiente, incapacitan a la presa, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso es lo que tenemos en esta oportunidad, con lo que viene a ser, ¿no? El tema sobre esta semana 7. Gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad.